seleccionar el grupo y en base a eso ir trabajando. Lo que necesito es, si ustedes seleccionan un producto ya existente dentro del mercado, qué sé yo, elijo Coca-Cola. Entonces, ¿qué voy a mejorar en ese producto o qué voy a realizar con ese producto? Porque entendemos que cuando un producto ya se encuentra dentro del mercado, ya está posicionado, ya tiene un mercado. Entonces, ¿qué yo deseo lograr? De por ahí, qué sé yo, selecciono un X producto que yo identifico o identificamos como grupo que podría justamente tener, digamos, otro tipo de potencial. De por ahí ustedes tienen identificado otro segmento. Entonces, en base a eso ustedes seleccionan, qué sé yo, Coca-Cola. Le puedo dar un valor agregado de un añadido de limón o un añadido de naranja. Entonces, eso ya es un valor agregado. Entonces, ustedes analizan al seleccionar el producto o el servicio si es que ya está posicionado, si es un producto ya existente, entonces, ¿qué pueden mejorar? Si es un producto nuevo, entonces ustedes desarrollan el producto o el servicio desde cero, con todo lo que va a ser el producto, todo lo que van a ir añadiendo y demás. Entonces, en base a eso, ustedes justamente hacen la selección. No sé si se entiende. Sí, profe. Ok, genial. Entonces, lo que tienen ahora de tarea para el próximo miércoles es justamente formar sus grupos, que ya lo van a llevar hasta el final del semestre. Luego tienen que seleccionar el producto o el servicio, ya sea nuevo o existente dentro del mercado. Ya ustedes van a decidir eso. Generalmente para seleccionar un producto o un servicio se hace una lluvia de ideas, que es una lluvia de ideas en donde hacemos una lista de posibles productos o servicios que vamos descartando. Qué sé yo, selecciono Coca-Cola, selecciono, eh, qué sé yo, Nivea, selecciono supermercado Stock, eh, selecciono quiero fruta, por dar ejemplo. Entonces, ¿cómo voy descartando en base a los pros y los contras? Coca-Cola ya es demasiado, es una marca muy masiva, va a ser muy difícil de trabajar, de poder en cierta medida acaparar todo el mercado. Entonces, descartado. Quiero fruta, podría ser, pero por X motivo no, descartado. Entonces, así van ustedes descartando en base a cómo van a o creen que pueden ir trabajando con la marca seleccionada. ¿Se entiende? No sé si es que tienen dudas o consultas. Profe, ¿y la tarea sería ya solo organizar los grupos o ya hacer parte del trabajo? Si quieren, ahora son las 5. Si quieren, podemos dedicar media hora, porque la otra vez hicimos eso con mi otro grupo de marketing operativo también, porque ellos seleccionaron también, por decirles, seleccionaron sabores de areguá, que es una mermelada. Entonces, ¿qué voy a hacer con la marca? Quiero crear una nueva línea de producto, por ejemplo, sabores de areguá es solamente mermelada. Entonces, ¿qué hago? Le hago una nueva línea de productos, jugos, por ejemplo. Entonces, si quieren, ustedes pueden formar sus grupos ahora, ya van viendo qué producto lo charlamos, entonces vemos qué factibilidad podrían tener esos productos o esos servicios seleccionados. Por ejemplo, un grupo armó un spa. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor agregado? Porque tengo mucha competencia. Puede ser precio, puede ser servicio, puede ser calidad. Otro grupo seleccionó eh, alfajores Tatacua, porque ellos querían importar exportar el producto, perdón, querían exportar el producto al mercado internacional. La marca ya está en un mercado internacional, ya no es una marca pequeña, porque ellos leyeron en la historia que era una marca pequeña, ahora ya es una marca muy grande. Entonces, si quieren podemos hacer eso. Dedicamos media horita
a que puedan formar sus grupos, puedan ir pensando, tirando ideas hasta seleccionar el producto y luego lo charlamos. Como les parezca mejor o ya seguimos con la clase. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se te escucha, pero depende de los demás más. Bueno, ya guardo un, un comentario general de todos. Como les mencioné, hasta 5:30 pueden ahora ya formar sus grupos, hablar sobre qué quieren trabajar. Tienen que también tener en cuenta que los grupos que formen ahora ya los van a tener que tener hasta el final del semestre porque vamos a hacer lo que vamos a ir trabajando cada semana. Entonces también ustedes ahora hablan, vemos si es factible o no el producto o el servicio. Entonces tienen la posibilidad de cambiar o modificar hasta el próximo miércoles. Chicos, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Todo bien? Salí, entré otra vez porque mi señal no andaba muy bien, profe. Ok. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Formen sus grupos ahora, ya que no me dicen si sí o no. Seleccionen su equipo, tres como máximo. Y entonces vamos viendo, van seleccionando algún producto o servicio y empezamos a trabajar en eso. O sea, vamos a ir viendo, hablando sobre los productos o lo que vayan seleccionando, ¿les parece? Como mencioné, pueden hacerlo de manera grupal, dual o individual. Ya depende de ustedes. Entonces, ¿les parece 5:30? Una vez que ya hayan seleccionado, pensado, por lo menos pueden tener ya una idea si quieren. Dale, profe. Ok. Bueno, yo estoy acá, voy a estar frente a la compu para cualquier duda que tengan. Entonces me preguntan nomás sin ningún problema. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, entonces arrancamos con la clase de hoy. Queda como una tarea para ustedes. De igual manera, si por ahí tienen dudas o consultas, sin problema pueden escribirme a, pueden escribirme al WhatsApp de manera privada o hacerlo en el grupo de manera general sin ningún problema. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la identificación de los segmentos de mercado y también los mercados meta. En los mercados grandes, amplios o muy diversificados es posible que las empresas entren en contacto con todos los clientes. Lo que sí
pueden hacer es dividir esos mercados en grupos de consumidores homogéneos o segmentos con distintas necesidades y deseos. La empresa necesita justamente identificar qué segmentos de mercado puede atender con eficacia. Esta decisión requiere un entendimiento muy agudo del comportamiento del consumidor y un cuidadoso pensamiento estratégico de marketing. Se pueden desarrollar mejores planes de marketing. Los gerentes deben entender justamente qué hace único y diferente a cada segmento, y esta identificación y satisfacción de los segmentos adecuados del mercado suele ser clave para el éxito de la estrategia de marketing. Entonces, cuando hablamos justamente de los segmentos de mercado, hablamos de dividir el mercado. ¿Cómo dividimos el mercado? ¿En base a qué? En base a diferentes tipos de factores, ya sean geográficos, demográficos, psicográficos. eh, entonces, nosotros una vez que definimos eso, podemos segmentar nuestro mercado en un mercado homogéneo. Cuando hablamos de un mercado homogéneo, hablamos de que ese consumidor o esos consumidores tienen casi las mismas características específicas. Por ejemplo, personas de 25 a 35 años, todos ya cuentan con un título, todos tienen un auto o movilidad propia, todos ya cuentan con una casa propia o viven de manera independiente, tienen un ingreso mínimo de 6 millones en adelante. Entonces, son características específicas justamente que hacen de ese segmento se convierta en un segmento homogéneo. Entonces, nosotros vamos definiendo justamente cómo sería ese segmento de nuestro mercado hacia el cual vamos a apuntar, porque siempre, dependiendo del producto que nosotros tengamos o servicio, vamos a tener que apuntar específicamente hacia un público, hacia un cierto tipo de consumidor, que sería nuestro segmento. Pero no podemos muchas veces apuntar a todos los consumidores porque muchas veces el producto capaz no cuente con todas las características de cierto consumidor. Por ejemplo, personas mayores de 45 a 55 años. Capaz nuestro producto es para un público joven. Por ejemplo, cuando hablamos de prendas de vestir, entonces podríamos hablar de Zara, por ejemplo. Su público son jóvenes de 15 o 18 hasta 28, 29 o 30 años aproximadamente. Entonces, la ropa de Zara, digamos que tiene cierto tipo de personalidad, usa colores fuertes, colores vivos, estampados, digamos, diseños, eh, diseños actuales con cierto tipo de cortes. Entonces, digamos que no está segmentado para un público mayor, para un público, qué sé yo, hombres de 50 a 60 años. O sea, en cierta medida algunos podrían usarlos, pero digamos que dependiendo mucho de la personalidad de ese consumidor para que pueda, digamos, ingresar dentro de ese segmento. Entonces, siempre es importante poder identificar ese segmento, pero ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Lo hacemos a través de una investigación de mercados, en donde analizamos justamente ese perfil del consumidor, entendemos a quién va a apuntar ese consumidor en base a las características específicas que nos provea ese consumidor. Entonces, para competir con mayor eficacia, justamente las empresas están adoptando actualmente un marketing más dirigido. En vez de dispersar sus esfuerzos, enfocan justamente en aquellos consumidores a los que tienen mayor posibilidad de satisfacer. Entonces, Sara se enfoca en jóvenes, se enfoca en colores vivos, en estampados o en diseños, digamos, a la vanguardia. No se enfoca en captar un público mayor, personas, qué sé yo, de 50 a 60 años, sino que dirige todos sus esfuerzos en su segmento meta, en su público meta. Entonces, a partir de ese marketing se identifican los perfiles distintos, se identifican eh, los perfiles de distintos grupos de compradores cuyas necesidades y deseos difieren muchas veces. O sea,
no voy a tener las mismas, digamos, características o necesidades, deseos, expectativas que otra persona de mi misma edad. Tal vez yo busco, qué sé yo, busco formarme académicamente, tal vez la otra persona busca comprarse una casa, comprarse un auto. Entonces, digamos que muchas veces, por más de que compartamos la misma edad, tampoco eso, digamos que es un parámetro, hablando de un factor demográfico, que eso muchas veces no afecta que justamente esos compradores tengan las mismas características y se puedan encontrar dentro de ese segmento. Entonces, también se seleccionan unos o más segmentos de mercado en los que podríamos ingresar justamente hablando de un segmento meta o un segmento objetivo. Nosotros podemos tener un segmento amplio. Podemos hablar de jóvenes de 18 a 30 años, pero dentro de ese segmento se encuentra un público fuerte. Nuestro segmento meta, nuestro mercado objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser de 25 a 28 años ese segmento de consumidores que van a poder adquirir el producto o el servicio. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos un segmento en cierta medida, un rango etario o en base a otras características, por ejemplo, mujeres de 25 a 45 años que van a poder utilizar el servicio. Entonces, dentro de ese segmento, volvemos a segmentar ya nuestro mercado meta, que podrían ser mujeres de 28 a 31 años. Entonces, digamos que eh, en base a un análisis de mercado que se realice, justamente es que vamos a poder identificar cuál es el segmento más fuerte dentro de lo que tenemos. Si son mujeres de 25 a 35 años o 45 años, yo debo identificar, porque ahí tenemos dos grupos, dos generaciones en cierta medida. Entonces, justamente debemos de tener en cuenta eso. O sea, no vamos a poder dirigir todos nuestros esfuerzos a, a todas esas mujeres por el hecho de que cada uno ya cuenta con otras expectativas, otras prioridades. Entonces, una mujer de 28 a 31 años, digamos que no tiene las mismas prioridades que una mujer de 35 que ya busca, qué sé yo, tener su primer hijo, casarse, tener su primera casa, su primer auto. Entonces, en- eh, nosotros analizamos justamente quiénes dentro de ese segmento son los que consumen más el producto o consumen más el servicio. También debemos de establecer y comunicar los beneficios diferenciales de la oferta de la empresa para cada segmento meta. O sea, hablamos de el posicionamiento. ¿Qué posición tiene el producto dentro del mercado? Si yo menciono el producto, ¿cómo está ubicado en la mente del consumidor? ¿De qué manera? ¿Una manera positiva, una manera negativa? Entonces, eso nos ayuda bastante. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases para segmentar los mercados de consumo? Bueno, cuando hablamos de segmentación, justamente, como mencionaba, consiste en dividir los mercados en partes homogéneas según gustos, necesidades. Un segmento de mercado consiste en un grupo de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y de deseos. Y justamente la tarea del especialista de marketing es identificar el número y naturaleza de los segmentos que conforman el mercado y decidir
a cuáles se dirigirá. Entonces, utilizamos dos grupos amplios de variables para segmentar los mercados. Algunos investigadores justamente intentan definir los segmentos mediante el análisis de las características descriptivas. Cuando hablamos de factores geográficos, demográficos y psicográficos. Luego se analiza justamente si el cliente dentro de esos segmentos exhiben diferentes necesidades o respuestas a los productos. Por ejemplo, profesionales, obreros, cada uno tiene cierto tipo de necesidad o de deseo que son, digamos, en cierta medida diferentes. Entonces, en base a eso, se trata de definir, en base a un análisis, consideraciones conductuales, la respuesta del consumidor en base a los beneficios, sus ocasiones de uso, las preferencias de las marcas. Entonces, se analiza, el investigador o el encargado de marketing analiza justamente esa conducta del consumidor, ese comportamiento del consumidor, y en base a eso toma justamente, digamos, las referencias para poder analizar ese mercado. Independientemente de qué clase de esquema de segmentación se utilice, la clave de ese programa de marketing para que tenga en cuenta diferencia entre los clientes principales sería segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y de comportamiento. Entonces, dentro de la segmentación geográfica, hablamos de una división de un mercado, unidades geográficas, en donde segmentamos en base a nación, estado, regiones, provincias, ciudades, vecindarios que influyen en los consumidores. Cómo la empresa puede justamente operar dentro de varias áreas, también puede hacerlo en todas, pero poniendo atención en las variables, en las variaciones locales. De esa manera, es capaz de ajustar los programas de marketing a las necesidades y los deseos de los grupos locales de clientes en áreas comerciales. Por ejemplo, los DIGIs. Los DIGIs en cierta medida tienen una segmentación geográfica en donde se analiza ciudad y barrio. El vecindario sería el barrio. ¿En qué barrio puede estar en base a cantidad de clientes, de consumidores que, digamos, se estima o se pronostica que puedan ir hasta el punto de venta? Entonces, justamente nosotros en base a una segmentación geográfica analizamos esas variables dependiendo si voy a realizar la exportación de un producto, debo ver la nación, el estado o en qué región o provincia voy a ubicar el producto o el servicio. Pero cuando hablamos de productos aquí en nuestro país, podríamos hablar de ciudades, podemos hablar de barrios. Entonces, ¿dónde voy a ubicar el producto? En Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo, pero dentro de esas ciudades, ¿en qué barrio específicamente? Si lo ubico en, em, qué sé yo, Lambaré, ¿en qué barrio? En barrio Santa Librada, no sé. Entonces, se analiza justamente la cantidad de consumidores, se hace un estudio de mercado justamente para ver la viabilidad del proyecto, porque obviamente no es que, si bien es cierto, eh, nosotros vemos todos los días que los biggies se colocan en cualquier lugar, pero obviamente se obtiene un porqué, no es que la marca dice, este lugar es lindo para un punto de venta nuestro, no. O sea, se hace un estudio de mercado previamente, se analizan justamente las variables, se analizan las zonas, se analiza ese barrio. Entonces, en base a eso se toma una decisión. Y justamente ahí se avanza para poder posicionar, crear el producto y como en el caso de los vídeos de los supermercados mismos también tienen, digamos, el mismo tratamiento. O sea, se hace un estudio de mercado, se analiza el, el flujo de consumidores o la demanda que existe y en base a eso se toma la decisión de si lo abrimos o no. Entonces, por ejemplo, aquí menciona, una buena parte del éxito de Nike se debió a que logró atraer a sus clientes objetivos a través de esfuerzos de Grapefruit Marketing, como brindar un patrocinio
a equipos de escuelas locales, ofrecer clínicas dirigidas por expertos, así como también proveer calzados, ropa y equipos deportivos. En ese sentido, Carrefour ajusta su política de precios dependiendo de la demografía del vecindario. Curves, por ejemplo, una cadena de gimnasios dirigida a mujeres maduras, pone bolsas de papel en negocios locales, heladerías, pizzerías y otros, en donde los consumidores pueden depositar formularios solicitando información sobre sus servicios. Entonces, cada uno de los puntos, dependiendo de la segmentación, analiza justamente, por ejemplo, un supermercado que se encuentre en San Lorenzo o que se encuentre a ver qué otro barrio, Ñemby, no va a tener el mismo precio que un punto de venta que se encuentre en Villamorra. ¿Por qué? Porque obviamente el local, el alquiler me cuesta mucho más caro en Villamorra por la zona, por el tipo de consumidores, por el poder adquisitivo de esos consumidores. Entonces, digamos que los precios o los costos no van a ser iguales a lo que se está manejando en Ñemby o se está manejando en Limpio o en cualquier otra ciudad. Entonces, siempre depende también de eso. O sea, un stock, un Super 6 Mundimar, por ejemplo, no maneja los mismos precios que un Super 6 de Lambaré o un Super 6 de otro lugar, sino que tiene costos muy diferenciados en base a la clientela. Entonces, ¿qué hace? También delimita el segmento. O sea, si yo fijo precios por encima de lo que está fijado actualmente en alrededores o la competencia, en cierta medida, ese segmento se reducirá. Irá solamente los consumidores que tienen ese poder adquisitivo actualmente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Genial. Por ejemplo, en esta tabla vemos justamente las variables de segmentación que son en cuanto a región geográfica, tamaño de la ciudad o área metropolitana, acá hablamos de cuánta población tiene cuántas personas, la densidad en si es urbana, suburbana o rural, el clima, la edad demográfica, digamos, un rango de edades que se manejan en esa zona, tamaño de las familias, ciclo de vida de la familia, hablamos de personas jóvenes, solteras, casadas, con hijos, sin hijos, que viven en alquiler, géneros masculinos, femeninos, los ingresos, hablamos de cuánto perciben esas personas que están en la zona, su ocupación, la educación que tienen cada una de ellas, su religión, su raza, la generación, su origen étnico, clase social, estilo de vida, psicográfico, personalidad, en ocasiones conductuales, beneficios buscados, estatus de usuario, tasa de utilización, estatus de lealtad y también estatus de disposición y actitud hacia el producto. A ver. Por ejemplo, cuando hablamos de la segmentación demográfica, hablamos de un mercado que se divide en edad, tamaño de familia, ciclo de vida de la familia, género, ingreso, ocupación, nivel educativo, religión, raza, generación, nacionalidad y clase social. Esos son los factores o variables que tienen en cuenta cuando hablamos de la segmentación demográfica. En la clase pasada ya hemos hablado del comportamiento del consumidor en base a la edad y la etapa del ciclo de vida. No sé si es que recuerdan. Entonces, hoy hablamos de la segmentación justamente en base a esa edad o esa etapa del ciclo de vida. O sea, todos tienen una edad, todos tienen una etapa de un ciclo de vida, ya sea desde que nacen, son, digamos que pasan el periodo de nacimiento, infancia, eh, la pubertad, la juventud, eh, en cierta medida la madurez y por último la vejez. Entonces son las etapas del ciclo de vida que
también ingresan dentro de ese análisis para poder segmentar ese producto o ese servicio. La etapa de vida, hablamos de personas que comparten justamente ese ciclo de vida, pueden diferir en su etapa de vida en base a una función principal en cuanto a la preocupación de las personas en un momento dado. Por ejemplo, pasar por un divorcio, casarse por segunda vez, cuidar de sus padres envejecidos, decidir cohabitar con otra persona, decidir una nueva vivienda. Entonces, digamos que son etapas que la persona también vive y que ingresa dentro de, que ingresan también dentro de lo que es justamente esa segmentación geográfica, demográfica, perdón. Luego tenemos género, hombres, mujeres, ahora tenemos muchos otros géneros también que se van incorporando dentro de lo que es la segmentación. Entonces, todo eso también ingresa dependiendo de nuestro producto o de nuestro servicio. Por ejemplo, personas que se consideran no binarias o personas, digamos que tiene otro tipo de género, por ejemplo, eh, transexuales, bisexuales. Entonces, son también otro tipo de géneros que justamente dependiendo del producto o del servicio nosotros debemos de también segmentar, dependiendo justamente de los objetivos con los que cuente la empresa. Luego tenemos ingresos, cuánto perciben las personas en cuanto a su nivel de ingreso. Entonces, nosotros analizamos justamente, dependiendo del producto, dependiendo de el servicio, cuánto necesitamos que esa persona necesite tener en cuanto al nivel de ingreso. Por ejemplo, eh, para el primer auto 0 kilómetros necesito que las personas tengan un ingreso mínimo de 5.500.000 a 6 millones. Entonces, si es que yo no cuento con ese ingreso mínimo, entonces automáticamente yo estoy descartado de esa segmentación para poder obtener eh, ese primer 0 kilómetros. Entonces nosotros vamos justamente categorizando a nuestros clientes en base a nuestras necesidades, en base justamente a lo que es el producto o el servicio. Luego tenemos la generación, tenemos centennials, tenemos millennials, tenemos la generación X, la generación Y. Entonces, nosotros analizamos dentro de qué generación, que justamente eso está por años, nosotros qué tipo de generación o cuáles son las generaciones que compran el producto o utilizan el servicio. Entonces, todo eso también lo analizamos dentro de lo que es el perfil demográfico. Bueno, aquí por ejemplo vemos el perfil generacional en base al, por ejemplo, la generación Y son personas que nacieron en 1979 a 1994, que crecieron con una prosperidad relativa, conectados tecnológicamente y despreocupados por asuntos medioambientales y sociales. También tienden a tener un fuerte sentido de independencia, una percepción de inmunidad ante el marketing, la generación X de 1964 a 1978, que serían ya, digamos, nuestros padres, baby boomers, que son de 1946 a 1964, en donde la mayor parte está todavía en el mejor momento de su ciclo de consumo, adoptan productos y estilos de vida que le permiten retraerse con el paso del tiempo, la generación silenciosa. Ahora actualmente tenemos también los millennials, los centennials, entonces nosotros vamos analizando justamente dentro de qué generación se encuentran
nuestros consumidores o nuestros clientes. Entonces, dentro de la generación Y, por ejemplo, tenemos rumores en la red, embajadores universitarios, deportes poco convencionales, eventos de moda, videojuegos, videos, trabajo de campo. Entonces, dentro de la generación X justamente, con frecuencia perdidos entre la confusión demográfica, aproximadamente 50 millones de consumidores estadounidenses de una generación X. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de una generación X en donde la banda Nirvana llegó a considerarse un símbolo justamente definitorio de esa generación y en donde las investigaciones posteriores revelan una imagen más compleja de esta cohorte. Entonces, cada generación, digamos que tienen cierto tipo de iconos en cuanto a productos, servicios, en cuanto a grupos musicales o, digamos, cierto tipo eh, de parámetros o hitos que hacen esa generación. Por ejemplo, personas millennials ya están más concienciadas a cuidar el medio ambiente, en mejorar justamente la calidad de vida eh, de estas personas, entonces tienen un estilo de vida mucho más activo, deportista, consumen productos más saludables, orgánicos, entonces en cierta medida ayuda justamente cada generación tiene, digamos, una identidad. Los centennials son ya, digamos, los que están naciendo ahora, niños que tienen entre 10 12 14 15 años aproximadamente, ya son los centennials. Entonces, también esa nueva generación va a contar con ciertos iconos, va a contar con justamente ciertos hitos que hagan esa generación, ciertas referencias o puntos que hagan a esos consumidores justamente tener percepción en base a los productos o los servicios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero Genial. Luego tenemos la raza y la cultura dentro de ese marketing multicultural. Es un enfoque que reconoce justamente los distintos segmentos étnicos, culturales, tienen necesidades y deseos lo suficientemente diferenciados como para requerir actividades de un marketing dirigido y un enfoque de marketing masivo en donde no es lo bastante refinado para responder a la diversidad del mercado. Entonces, cuando hablamos justamente de ese segmento, hablamos con numerosos segmentos de mercado y un poder de compra en expansión. Los mercados hispanoamericanos, afroamericanos, asiático-americanos están en crecimiento en una tasa que duplica o triplica las poblaciones no multiculturales. Entonces, se analiza justamente esos puntos. Entonces, por ejemplo, los mercados hispanoamericanos. Aquí, por ejemplo, vemos el perfil multicultural que existe en un mercado hispanoamericano, asiático-americano, afroamericano en Estados Unidos. Entonces, la población que más aporta generalmente son otras culturas, no específicamente, digamos, eh, la cultura en cierta medida nacional. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en Ciudad del Este, el perfil de un consumidor brasileño es el que en mayor medida es el que consume o adquiere productos desde Ciudad del Este, porque obviamente los costos son muy diferenciados. Entonces, se analiza justamente ese perfil, entonces se adapta justamente porque tiene opción de dólar, real, guaraní para realizar sus pagos, entonces lo analiza justamente ese perfil, o sea, se analiza ese perfil multicultural. Y que nosotros lo vemos, lo mismo pasa en Encarnación. Un mercado argentino es el que, una cultura argentina es la que más consume los servicios o los productos de Encarnación. ¿Se entiende?
Sí, profe. Genial. Entonces, aquí vemos afroamericanos, asiático-americanos, que son justamente otras culturas. Aquí vemos otras, como es la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, que se calcula que el tamaño de este mercado equivale entre un 5 y un 10% de la población estadounidense, que justamente a lo largo de estos años ha tomado muchísima fuerza, que digamos en cierta medida son los que tienen un poder adquisitivo mayor o por sobre la media inclusive a, eh, digamos, las comunidades heterosexuales. O sea, los que más invierten es la comunidad, qué sé yo, lesbiana, gay o inclusive la transexual actualmente, hablando de nuestro país. Entonces, digamos que son justamente también ciertas comunidades dentro de esas culturas que debemos de tener en cuenta, de analizar justamente, porque obviamente parte de ahí también la venta de nuestros productos, de nuestros servicios, ver realmente quién es el que consume nuestros productos y en base a eso poder ofrecer beneficios, ofrecer oportunidades que estén justamente acorde a cada tipo de consumidor. Luego tenemos la segmentación psicográfica, en donde se habla de una ciencia que utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los consumidores. En esta segmentación, los compradores se dividen en diferentes grupos con base en sus características psicológicas de personalidad, sus estilos de vida o sus valores, y las personas de un mismo grupo demográfico pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes. Por ejemplo, aquí vemos justamente los tipos de perfiles en base a ciertas motivaciones. Contamos con los innovadores y supervivientes. Hablamos de altos recursos, alta innovación, que es una tipología en base a 8 partes, que es el sistema de segmentación de VALS, en donde tenemos una motivación principal. Dentro de lo que es supervivientes, hablamos bajos recursos, baja innovación. Dentro de lo que es la motivación principal, tenemos ideales, logros y autoexpresión, que cuenta con ideales, pensadores y creyentes, dependiendo del tipo de consumidor, logros, triunfadores, luchadores, y de autoexpresión, experimentadores y creadores, que son también justamente perfiles de consumidores que tienen en cuenta, o se tienen en cuenta justamente en base a sus ideales, en base a sus logros y la autoexpresión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar al consumidor? Entonces, nosotros lo hacemos a través de una investigación de mercado justamente, pero los diferentes niveles de recursos realzan o limitan la expresión de la motivación principal de una persona, que se divide en 4 grupos, que son innovadores, pensadores, triunfadores y experimentadores. Cuando hablamos de los que tienen mayor nivel, aquí por ejemplo vemos justamente cuando hablamos de innovadores, pensadores, triunfadores y experimentadores. Entonces tenemos justamente la primera línea cuando hablamos de altos recursos y alta innovación. Entonces, cuando hablamos de las personas innovadoras, son exitosas, sofisticadas, activas, se hacen cargo, con una elevada autoestima. Sus compras suelen reflejar gustos cultivados por productos y servicios de alto nivel y orientados a nichos. Los pensadores son personas maduras, satisfechas, reflexivas, motivadas por los ideales y que valoran justamente el orden, el conocimiento y la responsabilidad. Buscan durabilidad, funcionalidad y valor en los productos. Los triunfadores son personas exitosas, orientadas a las metas, que se enfocan en su carrera y también en su familia, favorecen los productos de lujo que demuestran su éxito a sus similares.
Los experimentadores son jóvenes, entusiastas, impulsivos, que buscan variedad y emoción y gastan una proporción comparativamente de su ingreso en cuanto a moda, entretenimiento y socialización. Entonces, luego tenemos los cuatro con menor recursos. Anteriormente hablamos de los que más recursos tenían, aquí hablamos de los que menos recursos tienen, que son creyentes, luchadores, creadores y supervivientes. En donde creyentes son personas conservadoras, convencionales y tradicionales con creencias concretas, prefieren productos familiares y fabricados por industria nacional, son leales a las marcas establecidas. Cuando hablamos de los luchadores, son personas a la moda, amantes de la diversión, con restricción de recursos, favorecen los productos en cuanto a moda y que emulan compras que tienen mayor riqueza material. Los creadores son personas prácticas, con los pies en la tierra, autosuficientes, a las que les gusta trabajar con sus manos, buscan productos de fabricación doméstica y que tengan un propósito práctico o funcional. Los supervivientes son personas ancianas o pasivas, preocupadas por el cambio y leales a sus marcas favoritas. Entonces, cuando hablamos de los segmentos VALS en una planificación de estrategias, justamente son esquemas de una segmentación psicográfica que suelen ser adaptados a cada cultura. O sea, cada cultura, por ejemplo, una cultura paraguaya, una cultura argentina, brasilera, entonces nosotros vamos justamente adaptando eso en base a la orientación de vida, formas tradicionales, ocupaciones, innovación, autoexpresión, en base a sus actitudes hacia el cambio social, si son pragmáticos, amables, innovadores. Entonces, nosotros somos los que justamente vamos adaptando eso a nuestro tipo de consumidor. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Genial. Luego tenemos la segmentación conductual, en donde los especialistas de marketing dividen a los compradores en base a sus conocimientos, sus actitudes hacia uso y de su respuesta hacia el producto, en donde tenemos necesidades y beneficios. No todas las personas compran un producto por las mismas necesidades o deseos en base a obtener justamente cierto beneficio. La segmentación basada en necesidades o beneficios buscados es un enfoque justamente ampliamente usado porque identifica segmentos distintos con implicaciones de marketing claras, en donde hablamos de segmentos de entusiastas, buscadores de imagen, compradores inteligentes, tradicionalistas, bebedores satisfechos y los abrumados. Entonces, nosotros analizamos justamente esos perfiles en donde el entusiasta, mayoritariamente mujer, es sexo femenino, el ingreso promedio de este segmento es más entre $76.000 anuales aproximadamente. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos una necesidad, pero un beneficio en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, si lo llevamos a un mercado paraguayo o un mercado nacional, podríamos justamente también tener esto, o sea, un segmento mayoritariamente femenino, el que percibe un ingreso promedio mucho más alto anualmente que los hombres. Buscadores de imagen, este es el único segmento que tiende a ser más masculino, con una edad promedio hasta 35 años, utilizan el vino principalmente como una señal de quiénes son, dispuestos a pagar más para asegurarse de que están comprando una botella adecuada. Compradores inteligentes, aman comprar vino, creen que no deben gastar mucho para conseguir justamente una buena botella. Los tradicionalistas con valores muy tradicionales les gusta comprar marcas que han escuchado justamente y de viñedos con larga tradición. Los bebedores satisfechos no saben mucho de vinos, pero tienden a comprar las mismas marcas.
Y los abrumados, un mercado meta potencialmente activo, se sienten confundidos a comprar los vinos. Luego tenemos los roles de decisión, en donde se identifica el comprador de productos. Primeramente, estas personas desempeñan uno o varios de los 5 roles para tomar decisiones, que son los iniciadores, influyente, decisor, comprador y usuario. Por ejemplo, una esposa que inicia la compra al pedir una nueva cinta caminadora como regalo de cumpleaños. El marido podría entonces buscar información en muchas fuentes, incluyendo su mejor amigo, quien tiene una, y es un influyente clave en esa elección. Después de presentar las alternativas a su esposa, él comprará el modelo preferido de ella y toda la familia terminará usándolo. Diferentes personas desempeñan roles distintos, pero todas son cruciales en el proceso de decisión y satisfacción del consumidor final. Entonces, tenemos usuario y uso, usuario real y variables relativas al uso, en donde muchos especialistas de marketing creen justamente que las variables relacionadas con varios aspectos de los usuarios y el uso que hacen de los productos o servicios en ocasiones, hablamos de estatus de usuario, tasa de utilización, etapa de disposición del comprador y estatus de lealtad, en donde tenemos ocasiones de uso. Las ocasiones marcan un momento del día, la semana, mes, año u otro aspecto temporal bien definido de la vida del consumidor. Podemos distinguir también a los compradores según las ocasiones en que desarrollan justamente una necesidad, compran un producto o lo utilizan, por ejemplo, viajes en avión impulsados por ocasiones relacionadas a negocios, vacaciones en familia. Segmentos por ocasión pueden ayudar justamente a expandir el uso de productos y servicios. Luego tenemos el estatus de usuario, en donde en un mercado de productos podemos encontrarnos con no usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios de primera vez, usuarios regulares. Los bancos de sangre, por ejemplo, pueden depender solamente de usuarios regulares que eh, suelen donar sangre. También pueden reclutar nuevos donantes de primera vez y contactar con ex donantes. Pueden hacerlo con una estrategia de marketing diferente en cada caso. Entonces depende mucho de qué tipo de grupo potencial se encuentren los consumidores. En base a eso se volverán usuarios a partir de alguna etapa o de algún evento de sus vidas. La tasa de utilización, de acuerdo con este criterio, los mercados pueden dividirse en segmentos de uso de los productos leves, medios y frecuentes. Los usuarios frecuentes casi siempre constituyen una porción más pequeña, pero significan un alto porcentaje de consumo total. Luego tenemos la etapa en la disposición del comprador. Algunas personas no son conscientes del producto, otras son conscientes, eh, están informadas, algunas están interesadas y otras desean el producto. También hay quienes justamente tienen la intención de comprarlo, y para determinar cuántas personas están dispuestas, están en esas diferentes etapas y cuán efectivas han resultado esos resultados de las campañas, es importante llevarlas en una etapa a la siguiente, en donde los especialistas justamente puedan emplear un embudo de marketing, en donde puedan dividir ese mercado en diferentes etapas de disposición al comprador. La proporción también de consumidores que están en las diferentes etapas supone una gran diferencia al diseñar el programa de marketing. Se supone que una agencia de salud quiere incentivar justamente a las mujeres a hacerse una prueba para detectar el cáncer cervical. Al principio es probable que muy pocas de ellas sean conscientes de la prueba, por lo tanto, su esfuerzo de marketing debe enfocarse en la publicidad, de crear conciencia usando un mensaje sencillo. Más adelante se deberá exacerbar justamente los beneficios de la prueba de riesgos para los riesgos de no hacerla. Una oferta especial en el examen de salud gratuito podría motivar a esas mujeres
a tomar la decisión final para realizarse esa prueba. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del embudo de marketing, en donde vemos la marca A, en donde el cliente es consciente, alguna vez lo probó recientemente, es un usuario ocasional o un usuario regular, usada con mayor frecuencia. Luego tenemos en cuanto a la marca B, también en cuanto a ciertos porcentajes, ya sean porcentajes mayores o menores dependiendo del tipo de producto, ya sea producto o servicio, la actitud, las bases múltiples. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una relación con el producto en cuanto a una relación entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil. Y quienes trabajan en campañas políticas, por ejemplo, haciendo visitas a domicilio, pueden utilizar una actitud para determinar cuánto tiempo deben pasar cada volante. Se agradecen a los volantes, a los votantes, perdón, que sean entusiastas, que le recuerden a quién voten. Entonces, digamos que la actitud depende ya de ese segmento, de cómo ingrese ese consumidor dentro de nuestro segmento. En cuanto a bases múltiples, hablamos de un comportamiento que se puede obtener una vista mucho más completa y cohesiva en cuanto a un mercado y sus segmentos. Aquí, por ejemplo, vemos un mercado meta, hablando de no consciente y consciente, que ha aprobado, que no ha aprobado, una opinión negativa, neutral, una opinión favorable, un rechazo, que no ha repetido, que ha repetido, que es leal a otra marca, switchers, que es leal a la marca, un usuario leve, un usuario regular, un usuario frecuente. Entonces, eso hablamos de un desglose de segmentación por comportamiento, en donde vemos si en base a lo que ha comprado y si es que no ha comprado el producto. Luego tenemos las bases para segmentar los mercados empresariales, en donde se utilizan algunas de las mismas variables que se emplean en los mercados de consumo como geografía, beneficios buscados y tasa de utilización, pero los especialistas de marketing empresarial o de B2B, que sería de negocio a negocio o de business to business, también echan mano a otras variables. Variables demográficas son importantes, seguida de otras variables de operación, una lista continua, hasta las características personales de cada comprador. La tabla enumera justamente ciertas preguntas que los especialistas de marketing deberían formularse al determinar a qué segmentos de clientes deben atender una empresa de neumáticos. Por ejemplo, puede vender su producto a los fabricantes de automóviles, a los de camiones, a los de tractores y a los camiones grúa o de aviones. Luego puede segmentar aún más ese sector meta elegido con una base en el tamaño de la empresa y en su capacidad operativa para vender a clientes grandes y pequeños. Algunas de las principales variables de segmentación para los mercados empresariales tenemos demográficas, hablamos de un sector en donde, ¿qué sector deberíamos atender? ¿Qué tamaño de la empresa? ¿Qué tamaño de la empresa deberíamos atender? Ubicación en donde, ¿qué áreas geográficas deberíamos atender? Variables operativas en cuanto a tecnología, sobre cuál tecnología de clientes deberíamos centrarnos, el estatus de usuario y no usuario, en donde deberíamos atender a usuarios frecuentes, medios o leves, o a los usuarios o a los no usuarios. Capacidades de cliente, en donde deberíamos atender
a clientes que necesiten muchos o pocos servicios en cuanto a enfoques de compras, organización de la función de compras. Deberíamos atender a empresas con una organización de compras muy centralizada o descentralizada. La estructura de poder, deberíamos atender a empresas dominadas por la función de ingeniería, finanzas, etcétera, naturaleza de las relaciones existentes, políticas generales de compra, criterios de compra, cuando hablamos de los enfoques. Luego tenemos los factores situacionales cuando es de urgencia, eh, si deberíamos atender a empresas que necesitan una entrega o un servicio rápido y sin previo aviso, aplicación específica en cuanto a una aplicación particular del producto o de todas ellas, tamaño del pedido, deberíamos centrarnos en pedidos grandes o pequeños, y las características personales. Hablamos de la similitud del comprador, vendedor, en donde se debería atender a empresas cuyo personal y valores sean similares a los nuestros, actitud ante el riesgo, la lealtad también, si es que se muestra una lealtad hacia los proveedores. Entonces son algunos puntos justamente que se tienen en cuenta en base a una segmentación variable de los mercados empresariales. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Luego tenemos la definición del segmento meta, en donde existen muchas técnicas estadísticas justamente para encontrar ese segmento meta. Una vez que la persona ha identificado las oportunidades que le ofrecen los segmentos de un mercado, debe decidir a cuántos y a cuáles dirigirse. Es cada vez más frecuente que los especialistas de marketing combinen diferentes variables en cuanto a un esfuerzo por identificar sus grupos de grupos de mercado meta cada vez más pequeños y mejor definidos. Entonces, tenemos criterios para una segmentación eficaz. No todos los segmentos justamente son útiles o todos los esquemas. Podemos dividir a los compradores de sal de mesa en clientes rubios y mulatos, pero esa característica sin duda es irrelevante para la compra de sal. Además, si todos los compradores de sal adquieren la misma cantidad al mes, creen que la sal es igual y pagarían solamente cierto precio por ese producto. El mercado resulta apenas segmentable desde un punto de vista de marketing. Entonces, debemos de calificar 5 criterios fundamentales: que sea medible, el tamaño, el poder de la compra, las características de los segmentos son susceptibles a una medición sustancial. Los segmentos son grandes y lo suficientemente rentables para atenderlos, que sea accesible, es posible llegar a los segmentos y atenderlos de manera eficaz, diferenciables, segmentos que puedan distinguirse actualmente y corresponden de manera específica a diferentes elementos y programas de marketing mix, que sea accionable. Es posible formular programas eficaces para atraer y atender a los segmentos. Entonces, contamos con 5 fuerzas que determinan el atractivo intrínseco, digo bien, a largo plazo de un mercado o segmento, en donde los competidores de un sector entrante, potencial, sustituto, compradores y proveedores, y las amenazas que representa cada una de las fuerzas son las siguientes, en donde vemos la amenaza de rivalidad intensa de un segmento, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos, y también amenaza creciente en cuanto al poder de negociación de los compradores. Una amenaza del creciente poder de negociación de los proveedores, que son, estimo que ustedes ya conocen, las 5 fuerzas de Porter. Alguna vez creo
o estimo que ya habrán escuchado las 5 fuerzas de Porter. Entonces, luego tenemos la evaluación y la selección de segmentos de mercado, en donde la empresa debe tener en cuenta 2 factores: el atractivo general del segmento y las metas y recursos de la empresa. ¿Cómo califica el segmento potencial en los 5 criterios de una segmentación eficaz? Si posee características que lo hacen justamente atractivo en general, como el tamaño, nivel de crecimiento, rentabilidad, economías de escala y bajo riesgo. Si es lógico invertir dentro de un segmento de acuerdo a las metas de la empresa, sus competencias, sus recursos, son algunos justamente de los puntos que se analizan. Aquí vemos niveles de posible segmentación para un mercado masivo. Hablamos de una cobertura del mercado total, segmentos múltiples, únicos segmentos, individuos como segmentos. Hablamos de la personalización justamente. Y luego tenemos la cobertura del mercado total, en donde este enfoque de cobertura total, la empresa intenta atender todos los grupos de consumidores con sus productos que podrían necesitar. Por ejemplo, Microsoft tiene un mercado de software, General Motors tiene un mercado de vehículos, Coca-Cola un mercado de bebidas no alcohólicas, que son capaces de emprender una estrategia de atención del mercado total, y esto a través de mecanismos generales como un marketing diferenciado o un marketing indiferenciado, en donde la empresa pasará por alto las diferencias entre segmentos y se dirigirá a todo momento con una sola oferta. Diseñará un programa de marketing para un producto con una imagen superior que puede ser vendido al número más amplio de compradores mediante distribución y comunicaciones masivas. El marketing indiferenciado es adecuado cuando los consumidores tienen aproximadamente las mismas preferencias dentro de un mercado que no muestra segmentos naturales. Entonces ahí tenemos 2 puntos justamente a tener en cuenta: el marketing diferenciado y el marketing indiferenciado. Luego contamos con la especialización en múltiples segmentos. Hablamos de una especialización selectiva. La empresa elige un subconjunto de todos los segmentos posibles, cada uno objetivamente atractivo y adecuado. Podría existir poca o ninguna sinergia entre segmentos, pero cada uno promete generar un flujo de efectivo. Contamos con un suprasegmento, que es justamente un segmento o un conjunto de segmentos que tienen alguna similitud aprovechable. Por ejemplo, las orquestas sinfónicas se dirigen a personas con un amplio interés cultural, en vez de hacerlo solamente a aquellas que asisten a conciertos de manera regular. Las empresas también pueden intentar lograr alguna sinergia con especializaciones de productos o de mercado. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Luego tenemos la concentración de un segmento único. En este caso, la empresa comercializa solamente en un segmento específico. Por ejemplo, Porsche se concentra en un mercado de automóviles deportivo, Volkswagen en un mercado de automóviles pequeños, cada uno también con su segmento nuevamente, porque cada uno de ellos cuenta con un segmento para justamente poder ofrecer sus productos. Porsche tiene costos muy diferenciados en comparación a lo que es Volkswagen. Y luego hablamos del marketing individual, como un último segmento justamente de un marketing personalizado, un marketing uno a uno. Actualmente los clientes están tomando iniciativas más individuales para determinar qué y cómo comprar.
ingresan a algún sitio de internet, buscan información, evalúan ofertas, dialogan con proveedores, usuarios, críticos de los productos y en muchos casos diseñan el producto que quieren. Entonces, la personalización en el cliente justamente es una combinación entre una personalización masiva de origen operativo y un marketing personalizado con el resultado de que los consumidores tienen la oportunidad de diseñar su propia oferta de producto y de servicio. La empresa no requiere más información previa al cliente. Si necesita fabricarlo, provee una plataforma, herramientas para alquilar a los clientes, los medios para diseñar sus propios productos. Una empresa es personalizada en, en el cliente cuando tiene la capacidad de responder justamente a los clientes individuales al personalizar sus productos, servicios y mensajes en base a un marketing uno a uno, o sea, un marketing personalizado. En donde justamente esa personalización no es para todas las empresas, muchas veces es difícil implementarlo en el caso de productos, en el caso de automóviles, por ejemplo. En su momento creo que John Fuss hizo esa acción en donde los clientes podían customizar justamente sus calzados. Nike también creo que lo hizo en su momento, entonces depende mucho de qué tipo de personalización y hasta dónde llega justamente eh, digamos, nuestra brecha para poder brindar esa personalización al consumidor. Y por último, la elección ética de los segmentos. Los especialistas de marketing deben elegir cuidadosamente sus mercados y segmentos para evitar represalias de consumidores, puesto que algunos de ellos resisten a ser etiquetados o caratulados. Los solteros podrían rechazar los envasados individuales de comida porque no quieren que les recuerden que comen solos. Los consumidores mayores que no sienten de su edad podrían no apreciar productos que se los etiquete como viejos. Entonces, en ese punto debemos justamente en base a nuestra selección, nuestro mercado meta, debemos de analizar justamente qué identidad le vamos a dar a a nuestro producto, a nuestro servicio, hacia dónde lo vamos a dirigir, eh, con qué acciones, a qué segmento homogéneo, con qué características. Entonces, en base a eso nosotros justamente eh, lo analizamos y realizamos la selección ética en base a los segmentos meta. Ok, bueno. Nuestra clase de hoy es hasta aquí. No sé si es que hay alguna duda, alguna consulta que tengan sobre la clase o sobre lo que tienen que trabajar para la próxima. O sea, lo que tienen ya que tener para la próxima clase. Profe, para la próxima clase era el producto y el valor agregado nomás, ¿verdad? Si es que elegíamos un producto que ya existía en el mercado. Sí, y la justificación del por qué seleccionaron ese producto. Ah, dale, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, creo que no tenemos más preguntas. Ok. Bueno, entonces podemos ir cerrando la clase de hoy. Les deseo un excelente miércoles, un buen fin de semana y nos vemos oportunamente el próximo miércoles.